La mansión del jeque Khalid al-Zahiri era un símbolo de poder. Ubicada en una vasta finca a las afueras de una de las ciudades más vibrantes de Estados Unidos, su imponente estructura reflejaba no solo el estatus de su propietario, sino también su dominio sobre todo lo que lo rodeaba. Nadie se atrevía a cuestionar sus órdenes, y sus necesidades eran atendidas con precisión casi militar. Pero entre aquellos lujosos muros reinaba una tranquila rutina, donde el poder del jeque parecía alimentarse de su soledad. Amara Sullivan, por otro lado, nunca imaginó que un trabajo como el de sirvienta en la mansión del jeque cambiaría su vida. Criada en una familia humilde, se acostumbró a la lucha constante por sobrevivir y ayudar a su madre. Cuando la contrataron, creyó que sería una oportunidad para ganar un poco más de dinero y quizás tener una vida más cómoda. Sabía que la mansión del jeque era demasiado grande para alguien como ella, pero el trabajo era necesario. Al principio, Khalid la veía como una más de las muchas sirvientas que pasaban por su casa, y no le interesaba conocerla. Era solo una sirvienta, inútil, alguien que estaba allí para servir. Amara conocía su lugar y no se hacía ilusiones sobre el poder que él ejercía. Su única misión era mantener la casa en orden, hacer su trabajo y no estorbar. Pero algo cambió en el momento en que Khalid empezó a notar una nueva dinámica en ella. No era como las demás. Mientras las demás mujeres de la mansión se sometían a su voluntad, buscando su atención y aprobación, Amara era diferente. Era educada pero distante, no buscaba complacerlo ni atraer su atención. Y esta actitud, que podría haber parecido simple, lo afectó de maneras que jamás imaginó. Khalid siempre había sido un hombre acostumbrado a tener todo lo que quería al alcance de la mano. Sus órdenes eran ley, y todos a su alrededor se sometían a su voluntad. Pero Amara no era así. Parecía inmune a su poder, y eso empezó a molestarlo. En el fondo, nunca había experimentado lo que era ser desafiado de una manera tan sutil. Su obsesión por ella, que comenzó como un juego, creció silenciosamente. No supo exactamente cuándo, pero llegó a un punto en el que sintió que tenía que poseerla. Amara, por otro lado, se sentía perdida en este nuevo mundo. Las lujosas mansiones, las elegantes cenas, el evidente poder del jeque, todo esto estaba muy lejos de su realidad. Pero a diferencia de otros empleados, no se veía como una simple pieza en este opulento rompecabezas. Sabía lo que valía, aunque se sentía abrumada por las expectativas de su trabajo. Lo que ella no sabía, sin embargo, era que su independencia comenzaba a cautivar al jeque de una manera inusual. Él empezaba a verla no solo como una empleada, sino como una mujer con una fuerza serena que lo intrigaba. Era algo que no podía controlar y que lo asustaba. La mansión de Khalid no era solo una residencia, sino un microcosmos del poder y la ostentación de su dueño. El ambiente reflejaba su vida solitaria, amplios pasillos, lujosos adornos y objetos invaluables, todos estratégicamente expuestos. Los amplios ventanales ofrecían vistas panorámicas de la ciudad, como si el jeque contemplara el mundo desde lo alto, aislado en su torre de marfil. Amara, por su parte, pasaba la mayor parte del día en la cocina o realizando tareas sencillas de mantenimiento, siempre en un segundo plano. No interactuaba mucho con los demás sirvientes, salvo por los breves intercambios necesarios para cumplir con sus obligaciones. El personal de la mansión respetaba a Khalid, pero se respiraba cierto miedo, como si todos supieran que podía cambiar de humor en cualquier momento. Para Amara, el jeque era solo una sombra lejana, alguien a quien solo vislumbraba mientras realizaba sus tareas. Sin embargo, con el tiempo, empezó a notar pequeños detalles, como Khalid, a pesar de su frialdad, la observaba con más frecuencia, sobre todo durante cenas y reuniones. Sentía su mirada fija en ella, pero nunca se atrevía a corresponderla.
Había algo en su mirada que la hacía sentir una mezcla de incomodidad y curiosidad. Sabía que era un hombre poderoso, que gobernaba su casa y a todos sus sirvientes con mano de hierro. Pero había algo más, algo que no lograba comprender. Khalid, por otro lado, era un hombre de pocas palabras, sobre todo con sus empleados. Sus conversaciones eran breves, directas e impersonales. Sin embargo, con Amara, se sintió inexplicablemente atraído por la forma en que ella parecía insensible a su poder. Estaba acostumbrado a ser la figura central, objeto de admiración y asombro, pero Amara parecía completamente desinteresada en este juego de poder. Esto le hacía sentir algo que nunca antes había experimentado: vulnerabilidad. Aunque era evidente que Khalid controlaba a todos en la mansión, nunca había tenido control sobre su propia vida emocional. Era un hombre de negocios centrado y no tenía tiempo para distracciones. Pero Amara no era una distracción. Era una presencia constante, con una fuerza sutil que lo hacía cuestionar sus propias intenciones. ¿Qué era lo que sentía por ella? ¿Una simple atracción o algo más profundo? Su obsesión por ella crecía cada día y empezó a tomar medidas sutiles para conectar más con ella. La llamaba para pequeños recados, solo para verla más de cerca. Y sin darse cuenta, cada momento que pasaba cerca de ella lo consumía más. Se encontraba observándola en cada detalle, cómo movía las manos al trabajar, cómo sus ojos reflejaban una tranquilidad que anhelaba. Pero a diferencia de Khalid, Amara se sentía cada vez más dividida. Sabía que el jeque no era alguien con quien pudiera involucrarse. Era un hombre poderoso, sumido en una vida de lujo y manipulación. Sin embargo, al mismo tiempo, había algo innegable en su presencia, algo que despertaba en ella sentimientos que prefería ignorar. Sabía que no podía permitir que la viera como una mujer más empeñada en complacerlo, pero al mismo tiempo, una parte de ella se conmovió por la atención que él comenzaba a mostrarle. En el fondo, Amara temía lo que empezaba a sentir. Su orgullo y autonomía estaban siendo desafiados, y no sabía hasta qué punto podría resistir la atracción que Khalid comenzaba a despertar en ella. Pero, por mucho que lo intentara, la obsesión del jeque por ella se hacía cada vez más evidente. Con el paso de los días, la tensión entre Amara y Khalid se hacía más palpable. El jeque, antes en paz con su poder absoluto, se sentía incómodo. Sabía que su obsesión por ella crecía, pero al mismo tiempo no entendía qué la hacía tan fascinante. Intentó resistir esta atracción, manteniendo una distancia prudente, pero esto solo aumentó la sensación de control que sentía sobre ella. Amara, por otro lado, ya empezaba a notar un cambio en el comportamiento de Khalid. Antes la ignoraba por completo, pero ahora la buscaba constantemente. Pequeños gestos de atención, como pedirle que le sirviera la cena personalmente, se volvieron habituales. La llamaba por su nombre con una dulzura que parecía fuera de lugar para alguien tan imponente. Al principio, creyó que era solo otra de sus muchas maneras de controlar a todos los que lo rodeaban. Pero con el paso de los días, ya no podía negar que su mirada hacia ella había cambiado. Ya no la veía como una simple sirvienta. Había algo más, algo que ni siquiera él entendía, pero que le inquietaba. Esta sutil transición empezó a cambiar la forma en que Khalid interactuaba con ella. Intentó ocultarlo, pero su posesividad era evidente. Quería más que simple observación. Quería control. Quería a Amara a su lado, y esta necesidad lo abrumaba. Amara, con su sensibilidad y discernimiento, se dio cuenta de que ya no podía ignorar las señales. El jeque empezaba a tratarla de forma diferente. Sus gestos, aunque sutiles, eran intensos. Sus palabras, aunque breves, tenían un peso que ya no podía ignorar. Sabía que a él le disgustaba ser rechazado, y su aparente cordialidad se estaba convirtiendo rápidamente en algo más intimidante.
Intentaba imponerle una intimidad que ella no deseaba. Su lucha interna se intensificó. Por un lado, sentía una atracción involuntaria por la atención que él le brindaba, pero por otro, sabía que si permitía que se acercara más, se perdería en un juego que no podría ganar. El miedo a perder su autonomía, su libertad, la mantenía a raya. Quería seguir siendo la mujer fuerte e independiente que siempre había sido, pero sentía que se alejaba de esa identidad a medida que se enredaba cada vez más en las redes de Khalid. Fue durante la cena, mientras Amara servía los platos con esmero, que Khalid finalmente se acercó a ella de una forma inesperada. Se quedó a su lado, observándola con una mirada más intensa de lo habitual. Sintió un escalofrío en la espalda cuando él habló, con una voz más suave que nunca. Amara, siempre has sido tan reservada. ¿Qué te hace pensar que puedes evitarme? Esas palabras la abrumaron como un peso. Levantó la vista y la encontró fija en ella, firme. Había algo posesivo en su expresión, algo que le hizo comprender que ya no la veía fuera de su alcance. Creía que podía controlarla. Amara no respondió de inmediato. El silencio entre ellos era tenso, y sintió como si la estuvieran poniendo a prueba de una forma que jamás imaginó. Sabía que él estaba cruzando una línea que podría cambiarlo todo entre ellos, y la batalla interna que se desataba en su pecho se hizo cada vez más difícil de ignorar. Pero fue en ese momento, en esa mirada silenciosa y el peso de sus palabras, que el verdadero conflicto comenzó a gestarse. Amara sabía que, para escapar de este juego, tendría que tomar decisiones difíciles. Tendría que lidiar con la obsesión de Khalid estratégicamente, sin ceder a su atracción, pero sin incitar aún más su posesividad. Al mismo tiempo, una parte de ella se preguntaba, ¿sería capaz de mantener las distancias? ¿O la haría sucumbir a la tentación de un mundo completamente nuevo, un mundo de lujo, poder y quizás amor? Sabía que el juego que Khalid había iniciado apenas comenzaba, y con él vendrían obstáculos que nunca imaginó que enfrentaría. Las tensiones en la mansión de Khalid al-Zahiri no se limitaban a lo que sucedía entre él y Amara. A su alrededor se desarrollaba una maraña de historias paralelas, intensificando el drama y complicando aún más sus vidas. Amara, a pesar de intentar mantener la distancia emocional, empezó a darse cuenta de que no podía escapar tan fácilmente de la realidad que la rodeaba. No estaba sola en aquella mansión. Otros sirvientes como Elías, el mayordomo que había trabajado para Khalid durante años, la miraban con una mezcla de lástima y cautela. Sabían que nadie desafiaba la autoridad del jeque sin consecuencias. Elías, un hombre de mediana edad, siempre le advertía a Amara que no se involucrara demasiado con su patrón. «Cuidado con el jeque», susurraba, «puede destruirte sin pensárselo dos veces». Pero Amara, cada vez más conmovida por la silenciosa obsesión de Khalid, se sentía dividida. Se preguntaba si realmente debía escuchar a Elías o si solo exageraba. Sus palabras carecían de sentido cuando estaba a solas con Khalid, pues siempre había sido educado y encantador con ella. Pero fue cuando la observó en silencio, desde lejos, que algo empezó a crecer en su interior, una presión creciente como si la fuerza del magnetismo del jeque la absorbiera poco a poco. Además, su propia familia la presionaba constantemente. Su madre, una mujer con grandes expectativas y esperanzas para su hija, insistía en que Amara mejorara su vida. «Tienes que aprovechar esta oportunidad, hija mía. Es tu oportunidad de vivir la vida que mereces». Pero para Amara, esta oportunidad parecía una trampa. Sabía que al aceptar un lugar en la vida de Khalid, estaría abandonando todo lo que creía correcto sobre quién era y lo que quería para sí misma. La familia de Khalid, por otro lado, también empezaba a notar los cambios en su comportamiento. Su hermana, Laila, una mujer de espíritu libre y mente aguda,
Observaba con especial atención cómo su hermano trataba a Amara. Layla siempre había sido crítica con Khalid, notando su tendencia a controlarlo todo y a todos a su alrededor. Sospechaba de las intenciones de su hermano, pero no podía negar que había algo peculiar en la creciente relación entre él y Amara. Layla, en un intento de advertir a Amara, empezó a intentar conversar con ella durante la cena, siempre con amabilidad disfrazada de curiosidad. «Sé que el jeque es difícil de tratar», le dijo Layla a Amara una noche, sentadas en la cocina. «Pero tiene sus propios fantasmas, y tú, Amara, no mereces ser un peón en un juego que no elegiste jugar». Amara no sabía qué pensar. Le gustaba Layla, pero la brusquedad de sus palabras la incomodaba. Era como si por un lado la protegieran, pero por otro la obligaran a tomar una decisión imposible. A pesar de lo controlado que era Khalid, había algo en su obsesión que parecía intensificarse cada día. Y eso dejaba a Amara con el corazón apesadumbrado, sin saber en quién confiar ni qué rumbo tomar. Sin embargo, la presión no provenía solo del exterior. Amara sentía el peso de una creciente tentación en su interior. Había algo en Khalid que no podía ignorar. Era una mezcla de poder, misterio y la forma en que la hacía sentir vista, como si fuera más que una simple criada. Él tocó algo en ella que no podía explicar, algo que nunca antes había experimentado. Cada vez más, anhelaba algo más allá de lo que él le ofrecía. Khalid no la veía como una mujer común y corriente, sino como algo único, algo que deseaba poseer. Y esto la atraía y la repelía a la vez. No quería que la controlaran, pero el mismo deseo que él despertaba en ella se sentía como una especie de prisión invisible. A medida que la tensión entre ella y Khalid crecía, las decisiones de Amara se complicaban. Mantener la distancia del jeque se hacía cada vez más difícil, pues él la rodeaba de atenciones y gestos de dominio, y al mismo tiempo no podía evitar el impacto que ejercía sobre ella. Se sentía cada vez más dividida entre su deseo de libertad y la irresistible atracción de la obsesión de Khalid. La tensión finalmente estalló la noche de la gala en la mansión de Khalid. Era un evento importante, una cena con inversores y figuras influyentes, donde Khalid siempre se mostró impecable, controlando la situación con maestría. Pero esa noche sería diferente. Para Amara, parecía una cena más a la que asistiría con su habitual discreción, pero el jeque tenía planes para ella, y ella no lo sabía. Durante toda la velada, Khalid mantuvo la distancia inicial, pero su mirada no vaciló. La observaba con una intensidad que ella sentía en cada nervio. Amara intentó mantener la compostura, pero su corazón latía más rápido a cada instante. Sabía que algo estaba a punto de cambiar. La había llamado para servirle una copa de vino a uno de sus invitados. Pero cuando ella se acercó, la llamó de vuelta, algo que ella nunca había esperado. «Amara, ven aquí». Su voz suave y autoritaria la atrajo hacia sí, sintiendo la presión de sus ojos sobre su piel. Se arrodilló a su lado, evitando mirarlo a los ojos. Amara sabía que algo estaba pasando, pero luchaba contra la agitación que sentía en su interior. ¿Qué haría Khalid ahora? Fue entonces cuando le entregó la copa de vino, no para servirla, sino para tocarla suavemente con las yemas de los dedos. El roce fue casi insignificante, pero la sensación de que algo estaba cambiando se apoderó de Amara. Su cuerpo reaccionó a él de forma incontrolable. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que ya no podía resistirse. La observaba con una intensidad depredadora, como esperando algo, esperando que se diera. «No soy como tú, Khalid». Las palabras salieron de su boca casi sin querer, con un tono desafiante. «No soy un peón más en tu juego». Khalid guardó silencio un momento, y eso fue lo que más la asustó. No respondió de inmediato,
como si meditara sus palabras. ¿Qué sentía? ¿Cómo reaccionaría al desafío de Amara? Lo había subestimado. Sin previo aviso, se levantó de la mesa y dio un paso hacia ella. La agarró del brazo con una firmeza que la dejó sin aliento. La habitación que los rodeaba pareció disolverse y el resto del mundo se desvaneció. Estaban solos en ese momento, en un lugar donde las normas sociales ya no se aplicaban. Khalid, con palpable intensidad, la miró a los ojos y le habló en un tono bajo, casi amenazante. «No tienes ni idea de lo que dices, Amara. No soy hombre de escuchar». La conmoción fue inmediata. No esperaba que él fuera tan directo, tan asertivo. Pero en lugar de apartarse, permaneció inmóvil, desafiándolo con la mirada. Sabía que intentaba doblegarla, que quería que cediera, pero no estaba dispuesta a ser otra víctima de su obsesión. Pero algo cambió en ese instante, y ambos supieron que la línea entre la manipulación y la pasión se había cruzado. El poder de Khalid ya no era lo que lo mantenía por encima de todos. Era su posesividad, su obsesión por ella. Amara sintió el peso del momento, como si todo a su alrededor se hubiera detenido. Podía apartarse, podía dar un paso atrás y mantener la distancia que él aún respetaba. Pero estaba atrapada en ese instante, en sus propios sentimientos encontrados. No podía negar que él la estaba tocando de una manera que jamás imaginó. Algo en ella quería rendirse, pero otra parte sabía que significaría perder su independencia para siempre. A Khalid, por su parte, ya no le importaban las reglas ni lo que ella pudiera querer. La obsesión se había apoderado de su mente. La deseaba y nada más importaba. Pero sabía que poseer a Amara no sería sencillo. No era una mujer fácil de controlar. Y esta resistencia, esta fuerza que emanaba, la hacía aún más irresistible. Fue en ese momento, en esa confrontación silenciosa, que el juego entre ellos cambió para siempre. Khalid, por primera vez, no sabía qué hacer. Estaba en territorio desconocido. Quería dominarla, pero al mismo tiempo, algo en su interior lo hacía dudar. Amara, en cambio, se sentía más perdida que nunca. Había superado lo que parecía ser el límite de Khalid, y ahora se preguntaba si podría sobrevivir a su obsesión por ella. El juego entre ellos estaba lejos de terminar, pero ahora sabían que lo que estaba en juego era mucho más que una simple lucha de poder. Era algo más profundo, más peligroso y sobre todo incontrolable. Los días posteriores a su enfrentamiento, la noche de la gala, estuvieron plagados de una tensión palpable. Amara y Khalid se encontraban en un limbo emocional, donde palabras no dichas e intenciones no reveladas flotaban entre ellos como una densa nube. A pesar de la intensidad del momento, parecía que ninguno de los dos quería dar el siguiente paso, o quizás ambos temían lo que pudiera suceder si lo hacían. Khalid, por su parte, se sentía frustrado. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran así. Amara había cruzado una línea que él no creía que se atrevería a cruzar, y en lugar de contraatacar, se encontró reflexionando sobre la situación con inesperada intensidad. Él, el hombre que siempre controlaba las situaciones, estaba siendo dominado por una mujer que, paradójicamente, no le temía. Su obsesión por ella no hacía más que crecer, pero la duda también se apoderó de su mente. ¿Qué quería realmente de Amara? ¿Qué significaba ella para él más allá de la posesión? Intentó disimular su confusión, manteniendo la fachada de un jeque poderoso e imbatible. Durante los días siguientes, mantuvo su patrón habitual, buscando distanciarse emocionalmente de la situación. Se involucró más en sus compromisos de negocios y empezó a evitar las reuniones cara a cara con Amara. Sin embargo, cada vez que la veía, algo en su interior lo atraía con una fuerza irresistible. De alguna manera, se estaba volviendo indispensable para él. Y eso no le gustaba.
Amara, por otro lado, lidiaba con sus propias tormentas internas. Se sentía más lejos que nunca de su independencia. La resistencia que había mantenido durante todos esos meses de servidumbre comenzaba a desmoronarse. Sabía que el contacto de Khalid le había dejado profundas cicatrices. Su obsesión por ella se estaba volviendo imposible de ignorar. Pero lo que más la atormentaba era su propia reacción hacia él. Sentía la tentación, la atracción, y la hacía sentir vulnerable de maneras que jamás imaginó. Pero Amara no era una mujer fácil de dominar. Sabía que necesitaba encontrar la manera de lidiar con la creciente obsesión de Khalid sin perder de vista quién era ella. No quería ser solo una mujer más bajo su control. Necesitaba encontrar la manera de mantenerse firme sin dejarse absorber por su obsesión. Sabía que su futuro en esa mansión se volvía cada día más incierto. El punto de inflexión no solo alteró el curso de sus interacciones, sino que también puso a prueba todo lo que Amara creía poder soportar. Se encontró atrapada entre el deseo y el miedo, entre la posibilidad de algo más con Khalid y la necesidad de proteger su libertad. Lo que él despertó en ella no fue solo atracción física, fue algo más profundo, más peligroso, y esta batalla interna comenzó a erosionar su fuerza. Mientras tanto, Khalid, en sus momentos de soledad, comenzó a reflexionar más profundamente sobre lo que estaba sucediendo. Sabía que algo había cambiado irrevocablemente. El control que tenía sobre todos a su alrededor, incluyendo sus propias emociones, se estaba desmoronando ante Amara. No quería admitir su vulnerabilidad, pero sabía que se estaba enamorando de ella de una forma que no podía controlar. Y eso lo aterrorizaba. Las reacciones de ambos personajes comenzaron a marcar el curso de la historia. Amara intentó desesperadamente mantener la distancia, pero su lucha interna solo la acercó a la inevitabilidad. Khalid, por otro lado, luchaba por mantener su imagen de control, pero su obsesión por ella se estaba convirtiendo en el centro de su vida. Empezó a darse cuenta de que no podía alejarla tan fácilmente, pero al mismo tiempo no estaba listo para admitir que lo que sentía por ella era más que lujuria. Lo que comenzaba a desarrollarse entre ellos era una lucha por el poder emocional. Ninguno estaba dispuesto a ceder por completo, pero ambos sabían que, de alguna manera, su relación ya había superado el punto de no retorno. El juego del control, que hasta entonces parecía sencillo, se estaba convirtiendo en un campo minado de emociones contradictorias y deseos incontrolables. La línea entre el amor y la obsesión se difuminaba cada vez más. Amara sabía que sus decisiones la llevarían a un abismo emocional. Khalid, mientras tanto, se encontraba atrapado en una obsesión que ya no podía controlar. Estaban a punto de cruzar un punto sin retorno y las consecuencias de sus actos resonarían mucho más allá de los muros de la mansión. Con el paso del tiempo, Amara se vio cada vez más inmersa en un dilema que parecía no tener solución. La obsesión de Khalid se convirtió en una sombra constante, una presencia que seguía cada uno de sus movimientos. Ya no podía negar lo que sentía, pero tampoco sabía cómo lidiar con lo que significaba. Anhelaba su independencia, su libertad para actuar sin ser observada constantemente, pero la presión de su propio deseo y la posesividad de Khalid la hacían sentir atrapada. Sin embargo, algo en su interior empezó a cambiar. Amara se dio cuenta de que, para escapar de esta trampa emocional, necesitaba dejar de reaccionar ante las acciones de Khalid y empezar a actuar por sí misma. Ya no podía ser víctima de sus propios sentimientos. Era hora de tomar las riendas de su vida y dejar de ser el juguete de una obsesión sin remedio. La lucha por preservar su identidad comenzaba a convertirse en su batalla más importante. Una tarde soleada,
Mientras paseaba por los jardines de la mansión, Amara tuvo un momento de lucidez. Miró a su alrededor y vio la opulencia que la rodeaba, la grandeza de la mansión, el lujo infinito y el poder que Khalid ejercía sobre todos. Pero en lugar de sentirse cómoda en este mundo, se sentía aún más distanciada de sí misma. Esa vida, con todas sus comodidades, no era lo que deseaba. Anhelaba algo más profundo, algo que no podría encontrar mientras siguiera sometida a la obsesión de Khalid. Sabía que necesitaba alejarse, pero la verdadera pregunta era cómo hacerlo sin perder su esencia, cómo liberarse sin destruirse en el proceso. Amara comprendió que para superar la obsesión de Khalid necesitaba recuperar el control de su propia historia. Ya no sería una espectadora pasiva en su vida, tomaría las riendas de lo que sucediera entre ellos. Khalid, por su parte, también estaba cambiando. Su obsesión por Amara, aunque cada vez más intensa, empezaba a verse desafiada por la duda. No entendía por qué no se entregaba a él. No era como otras mujeres a las que podía conquistar con un simple gesto. Algo en ella se resistía, y eso le hacía cuestionar qué quería realmente. ¿Estaba enamorado? ¿O simplemente lo dominaba el deseo de controlar a alguien incontrolable? El hecho de que Amara no se rindiera tan fácilmente estaba desestabilizando su confianza en sí mismo. Khalid sabía que había algo en Amara que no encajaba con el molde de las mujeres que conocía, y lo atraía de una forma inexplicable. Sin embargo, cuanto más intentaba captar su atención, más se alejaba ella. Esta resistencia, en lugar de alejarlo, parecía avivar aún más su obsesión. No le gustaba la sensación de perder el control, y esta falta de control le hacía cuestionarse. ¿Qué quería realmente? Amara era un desafío, una mujer que le hacía sentir emociones que desconocía, y ahora, en su búsqueda de respuestas, empezaba a darse cuenta de que mantener su habitual serenidad no sería fácil. Mientras ambos luchaban con sus emociones, se produjo un cambio sutil en su relación. Amara, por primera vez, empezó a ver a Khalid de otra manera. No era solo el hombre poderoso al que temía. También era un hombre vulnerable, consumido por su propia obsesión. Esto no la hizo sentir lástima por él, pero sí le hizo ver que, al igual que ella, Khalid también luchaba constantemente consigo mismo. El verdadero avance de Amara no provino de escapar físicamente de Khalid, sino de encontrar la manera de ser fiel a sí misma mientras se enfrentaba a su poder. Comenzó a desafiarse a sí misma para no rendirse, para mantenerse firme en sus creencias y, sobre todo, para no perderse en la obsesión que Khalid proyectaba sobre ella. La lucha no era solo contra él, sino contra sus propios miedos e inseguridades. Khalid, por otro lado, empezó a cuestionarse si su deseo por Amara se debía realmente al poder o si había algo más profundo. Ya no podía distinguir entre lo que quería y lo que necesitaba controlar. Se vio atrapado en un dilema: mantener su imagen de jeque poderoso y controlador o admitir que para conquistar a Amara tendría que renunciar a todo lo que consideraba su fuerza. El desafío para ambos ya no era una cuestión de poder ni control, era una cuestión de identidad. Amara necesitaba reconectar con su verdadera esencia, mientras que Khalid necesitaba afrontar sus propias limitaciones y comprender que para tener algo real con ella necesitaba cambiar. Su camino no fue nada fácil, pero por primera vez ambos supieron que luchaban por la verdadera libertad. La libertad de ser quienes realmente eran, libres de obsesiones y manipulaciones. El avance que buscaban no llegaría sin dolor, pero si perseveraban, podrían encontrar la paz que tanto anhelaban, o quizás incluso la que amaban. A medida que el enfrentamiento entre Amara y Khalid se acercaba a su clímax, la tensión en la mansión se intensificaba. Ambos eran conscientes de que el camino que recorrían juntos no podía continuar sin un cierre.
La tensión emocional entre ellos había llegado a su punto álgido, y las decisiones que tomaran a partir de ese momento serían decisivas para su futuro. Khalid, por primera vez, empezó a cuestionarse qué quería realmente. El deseo de poseerla, de dominarla, se había transformado en algo más profundo. Sentía una necesidad insoportable de tener a Amara a su lado, pero no sabía cómo conquistarla sin perder el control que siempre había tenido sobre su vida. Estaba dispuesto a ir más allá de lo que jamás imaginó para poseerla, pero también empezaba a comprender que la obsesión, por muy fuerte que fuera, no podía ser la única base de una relación. Por otro lado, Amara se encontraba en un punto de inflexión. Resistirse a Khalid se le hacía cada vez más difícil, sobre todo después de todo lo que habían pasado juntos. Pero también sabía que si cedía, se perdería a sí misma. No quería ser prisionera de un juego de poder y manipulación. Las palabras de Elías, el mayordomo, resonaban en su mente. Cuidado con el jeque, puede destruirte sin pensártelo 2 veces. No podía ignorarlo, pero al mismo tiempo había algo en ella que ansiaba el toque de Khalid, su imponente presencia, algo que la hacía cuestionar sus propias convicciones. Sus conversaciones se habían vuelto cada vez más escasas, pero más cargadas de significado. Cuando estaban solos, el silencio entre ellos hablaba más fuerte que cualquier palabra. El deseo flotaba en el aire, pero también había algo más, un choque inminente entre sus necesidades y sus límites. Layla, la hermana de Khalid, se convirtió en una aliada inesperada para Amara. Había estado observando su relación desde la distancia, y aunque sabía que no podía interferir directamente, estaba decidida a ayudar a Amara a sortear esta situación sin perderse a sí misma. Durante una conversación confidencial, se acercó a Amara con expresión preocupada. «Amara, sabes que me importas», dijo Layla bajando la voz para que nadie más pudiera oírla. «Khalid es complicado. Nunca ha sido fácil tratar con él, pero debes entender una cosa, él no sabe lo que es el amor, simplemente controla. Si no tienes cuidado, te perderás en este juego». Amara sintió el peso de las palabras de Layla, pero su mente estaba nublada. Sabía que Khalid tenía sus propios fantasmas, lo que lo convertía en el hombre frío y controlador que era. Pero también sabía que había algo genuino en él, algo que la atraía incontrolablemente. El dilema residía en su corazón. ¿Podía confiar en lo que él sentía por ella o simplemente se estaba rindiendo a su obsesión? Mientras tanto, Khalid se encontraba en un conflicto cada vez mayor. Su obsesión por Amara no disminuía, pero comenzaba a darse cuenta de que su actitud controladora y posesiva la alejaba aún más. Sabía que algo tenía que cambiar si quería conquistarla de verdad, y por primera vez estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para demostrarle a Amara que no era solo un hombre poderoso, quería ser algo más para ella. La culminación estaba en marcha, y Khalid sabía que ya no podía esconderse tras su imagen de jeque invencible. Necesitaba exponerse, ser vulnerable, y eso lo aterrorizaba. Amara, en cambio, sentía la presión de su propia resistencia. Su lucha por mantener su autonomía estaba llegando a un punto crítico. Sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión definitiva sobre qué hacer con los sentimientos contradictorios que la consumían. Lo que se avecinaba no era solo el enfrentamiento final entre ambos, sino también una oportunidad de transformación para ambos. Khalid podría aprender a amar de una forma que nunca antes había conocido, pero para ello tendría que ceder el control. Amara, a su vez, tendría que decidir si estaba dispuesta a rendirse a lo que Khalid le ofrecía, incluso si eso significaba perder una parte de sí misma en el proceso. La verdad sobre sus sentimientos mutuos estaba a punto de revelarse.
El juego de poder y la obsesión estaban a punto de dar paso a algo más real y profundo. Pero para que eso sucediera, ambos tendrían que afrontar sus propias debilidades y aceptar las consecuencias de lo que estaba a punto de suceder. La noche era silenciosa, pero cargada de una tensión eléctrica que parecía latir en cada rincón de la mansión. Amara sabía que el enfrentamiento final con Khalid estaba cerca, lo sentía en el aire. Su relación, marcada por intensas emociones y una peligrosa lucha de poder, había llegado a su límite. Ya no podía seguir debatiéndose entre la atracción y la repulsión, entre la necesidad de libertad y el deseo ardiente que Khalid despertaba en ella. Khalid, por su parte, estaba al borde del colapso. Sabía que su obsesión con Amara ya no era solo un deseo de control. Había algo más profundo en su alma que le hacía sentir que no podía vivir sin ella. Pero al mismo tiempo era consciente de que sus métodos la estaban alejando. No sabía qué más hacer para mantenerla a su lado y la duda lo carcomía. Estaba a punto de perder lo que más deseaba y esto lo dejaba vulnerable de maneras que jamás imaginó. Amara, tan decidida como estaba en su decisión de no ceder ante él, se sintió atrapada en un torbellino de emociones que la dejaba insegura. Sabía que si quería liberarse por completo de la obsesión de Khalid, tendría que enfrentarlo de una vez por todas. Pero eso significaría poner en peligro no solo su relación con él, sino también su propia identidad. Se estaba enamorando, y eso la aterrorizaba profundamente. Entonces, en una noche tormentosa, la tensión finalmente estalló. Khalid llamó a Amara a su oficina, una habitación privada y apartada donde solía tomar sus decisiones más importantes. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas y los relámpagos iluminando la oscuridad llenaron aún más la habitación de un aire de incertidumbre. Khalid estaba allí, solo, esperándola. Su mirada, normalmente imperturbable, ahora estaba llena de una intensidad que Amara nunca antes había visto. «Amara», empezó con voz baja y ronca, casi un susurro. «Estás huyendo de mí. Lo veo. Pero no puedo seguir así. No puedo vivir sin ti». Ella lo miró con una mezcla de ira y tristeza. Sabía que decía la verdad, pero su forma de expresarse aún sonaba como la de un hombre que quería dominarla, no amarla. Ya no podía soportarlo. «No soy tuya, Khalid». Su voz era firme, pero el temblor en sus palabras delataba su lucha interior. «No soy una posesión, no puedes controlarme así». Khalid dio un paso hacia ella, pero se detuvo antes de tocarla, como si temiera ir demasiado lejos. La batalla interna que libraba se reflejaba en su rostro. Quería acercarse, pero algo en su postura lo hizo dudar. «No lo entiendes», dijo con el dolor evidente en la voz. «No sé vivir sin ti. No eres solo una mujer para mí, lo eres todo». Amara sintió un profundo dolor en el pecho. Sabía que lo decía en serio, pero sus palabras no eran suficientes. Necesitaba algo más. No quería ser amada por un hombre que la veía como su propiedad, como un premio a ganar. Necesitaba ser vista como una persona completa, con identidad y libertad propias. «Nunca me has visto como soy realmente, Khalid», dijo Amara con los ojos llenos de lágrimas. «Me deseas, pero no me entiendes. Si me quisieras de verdad, me dejarías ser quien soy, sin intentar controlarme». El silencio que siguió fue denso, como si el aire mismo hubiera dejado de respirar. Khalid se apartó, con aspecto perdido. La miró fijamente como si intentara procesar todo lo que ella decía. La obsesión, el deseo, el control, todo se desentrañaba pieza a pieza ante la verdad que Amara le imponía. Fue en ese momento que comprendió que ella tenía razón. El amor que sentía por ella no podía basarse en el control, no podía poseerla como deseaba. Para que fuera realmente suya, necesitaba dejarla ir, permitirle la libertad. Y por doloroso que fuera,
Sabía que era la única manera de conquistarla de verdad. «Te amo, Amara», dijo finalmente, con una sinceridad que rompió la fachada de poder que mantenía. «Pero no puedo ser el hombre que necesitas si sigo intentando controlarte». Amara se quedó allí, sin palabras. La revelación de Khalid la dejó sin palabras. Él finalmente comprendía, pero ella también sabía que la batalla no estaba ganada. Necesitaba más. Necesitaba creer que él podía cambiar, que su amor por ella era genuino. Ella dio un paso adelante, con la mirada fija en él. Era hora de elegir. Si de verdad me amas, Khalid, déjame ser quien soy. Simplemente déjame ser libre. Lo demás lo resolveremos juntos. La miró fijamente un buen rato y luego, con un profundo suspiro, asintió. Finalmente estuvo dispuesto a ceder el control para permitirle la libertad que ansiaba. El cambio que ambos experimentaron fue profundo y transformador. Khalid, el imponente y controlador jeque, se encontraba ahora ante una realidad que jamás imaginó: la necesidad de soltar. Había construido toda su vida en torno al poder y la dominación, y por difícil que fuera admitirlo, comprendió que el amor verdadero requería algo que nunca había sabido dar: libertad. Amara, por su parte, encontró la fuerza para mantenerse fiel a sí misma. El proceso de superación, que había comenzado como un simple deseo de mantener su independencia, se convirtió en un camino hacia el autodescubrimiento. Al desafiar a Khalid, no solo luchaba contra él, luchaba por recuperar su propia voz, por comprender lo que significaba ser verdaderamente libre. Lo que siguió fue un período de redescubrimiento. Khalid empezó a alejarse de sus viejas costumbres. Se esforzó por demostrar su sinceridad, aprendiendo a respetar los límites de Amara y a apoyar sus decisiones. Fue un proceso gradual, pero estaba dispuesto a superarlo. Amara, a su vez, accedió a darle una oportunidad. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez creyó que Khalid no era el hombre que había intentado poseerla, sino alguien que empezaba a comprender lo que significaba amarla como es debido. Comenzaron a reconstruir su relación, pero de una manera diferente. Ya no se basaba en la obsesión, sino en el respeto mutuo, la comprensión y una verdadera colaboración. Aprendieron a darse espacio, a apoyar sus sueños individuales y al mismo tiempo a construir algo juntos. Era un amor como nunca antes habían experimentado, pero era real. La mansión, que antes había sido escenario de manipulación y control, se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo. Aprendieron que para que cualquier relación sobreviviera debía estar impulsada por la confianza, el respeto y la libertad de ser quienes realmente eran. Khalid finalmente comprendió que el amor no era algo que pudiera conquistar ni controlar. Aprendió a hacer espacio para los demás, y al hacerlo, conquistó el corazón de Amara, no porque la poseyera, sino porque ella eligió libremente estar a su lado. Y así, a pesar de las dificultades, los dos siguieron adelante, ya no prisioneros de sus propios miedos e inseguridades, sino como socios que finalmente tenían la oportunidad de escribir su propia historia de amor. Años después, la mansión que una vez fue escenario de una tumultuosa historia de amor, ahora albergaba a una familia feliz y serena. Khalid y Amara habían construido una vida juntos, ya no dominada por obsesiones, sino por decisiones mutuas y respeto. La transformación que ambos experimentaron no fue fácil, pero se notaba en cada gesto, en cada sonrisa compartida. Caminaron juntos por la vida, sabiendo que el amor verdadero requería libertad y confianza. Su historia, marcada por altibajos, se convirtió en una lección de crecimiento, y finalmente ambos encontraron la paz que tanto anhelaban.
¿Qué te parece esta historia intensa y llena de giros inesperados? Comenta abajo y comparte tu opinión. ¿Crees que Khalid y Amara realmente lograron transformar su relación o aún los persiguen los fantasmas del pasado? Dale me gusta y compártela con tus amigos amantes de las historias de amor, obsesión y superación. Y si quieres más historias emocionantes como esta, suscríbete a nuestro canal y mantente al día. Exploremos juntos lo más profundo de las relaciones humanas.